Bueno, después de haber disfrutado de este pequeño tiempo de alabanza, pero un tiempo muy importante que hace parte de todo esto que tiene que ver con este tiempo de Eucaristía, como dice la Biblia, o Eucaristía dice en el griego, y que se refiere a este tiempo de gratitud, este tiempo de alabanza, este tiempo de acción de gracias delante de Dios. Más teniendo en cuenta pues este tiempo especial que tenemos el día de hoy, que es el último sábado de este mes de junio. Nuevamente pues Dios nos ha permitido ir terminando ya un mes más después de toda esta experiencia y toda esta situación particular que hemos vivido en torno a la realidad mundial que en este momento nos ha convocado y que nos ha dado o ha sido menester, ¿cierto?, participar de toda esta situación y de toda esta circunstancia. Vamos entonces, aprovechando con el saludo de todos los que hoy una vez más nos hacen partícipe su asistencia, ¿cierto? A nivel de sus dispositivos y por estos medios, por estas pantallas, por todas estas actividades de conectividad, agradecerles de antemano por su vinculación, agradecer de antemano su participación. Vamos todos juntos entonces bajo la dirección y bajo la obra y la actividad especial del Espíritu Santo, que una de esas especiales facetas y actividades del Espíritu Santo en nuestra vida es unirnos y permitir que en medio de la distancia realmente todos podamos nosotros disfrutar realmente la verdadera unidad de Dios en Cristo Jesús. Vamos a decirle entonces hacia el Espíritu de Dios. Te queremos pedir de manera muy especial en esta nueva noche, Espíritu de Dios, que una vez más tú nos puedas acompañar en este tiempo especial. Queremos pedirte de manera muy particular, Espíritu de Dios, para que tú nos asistas con esa maravillosa presencia en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. Permite que en este nuevo día, en este nuevo sábado, Señor, sea el tiempo para que nosotros podamos realmente deleitarnos delante de ti y disfrutar de esa comunión, de esa comunidad que podemos tener solamente a través de tu presencia en cada uno de nosotros. Hoy es un día, Señor, de gratitud. Hoy es un día de acción de gracias. Hoy es un día de alabanza. Y hoy queremos nosotros entonces alabarte, exaltarte y glorificarte, no solo con nuestras canciones, sino también, Señor, a través de tu acción por medio de tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, nuevamente entonces vamos hoy con la mano de Dios a darle procedimiento a decirlo de manera muy especial, ¿cierto? Vamos entonces a darle trámite a este tiempo de la palabra. Vamos a permitir que el Espíritu de Dios entonces, por medio de esa palabra suya, hoy ministre nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a la realidad que cada uno de nosotros estamos viviendo en este día particular y en este día especial. Que sea un tiempo realmente para deleitarnos en Él y que sea un tiempo para disfrutar de su gloria, de su presencia y de su poder entre nosotros. Bien, vamos a mirar entonces hoy un tema que pues hemos titulado Consolados para consolar, que lo encontramos en Segunda de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12. Del versículo 3 al versículo 11, perdón. Versículo 11 específicamente. Vamos a leer entonces nuestro texto. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bien, vamos a mirar entonces por qué hablamos que hoy queremos compartir acerca de esta temática, consolados para consolar. Bien, dice que no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí, cuando ha sido testigo de las debilidades de un creyente de alta estima, ¿cierto? Por lo menos para mí o pronto para usted o que esté en eminencia. O cuando he leído la biografía de algún reputado servidor de Dios, sea hombre o mujer, para descubrir sus falencias o debilidades como ser humano y como servidor de Dios, no solo sus potencialidades, no solo sus virtudes, sino específicamente esas debilidades. Conocer las debilidades de estos seres humanos, debilidades en el buen sentido, no justificando el pecado de nadie, pues eso le corresponde al único que lo puede hacer, que es a Dios. En vez de desestimarlos, mi experiencia ha sido de consuelo, de fortaleza, de motivación en medio de mis luchas y debilidades personales y ministeriales. Aquel consuelo, aquella motivación que estos testimonios han vivido, son una de las más fuertes, ¿cierto? Facetas o de los más fuertes elementos o herramientas de consuelo y motivación para la vida del creyente. Por eso decimos entonces que no sé si sea su experiencia o de pronto es una experiencia de manera particular. Hace muchos años, cuando leía la biografía de Carlos Spurgeon, pues se encontraba uno que tenía muchas habilidades personales y por algo pues en su momento fue bautizado o reconocido como el gran príncipe de los predicadores. Pero es interesante, ¿no? Ya uno estudiando su biografía, encontrarse que, pues como consecuencia de una acción de vandalismo que sufrió su iglesia en algún momento de su vida, quedó bajo aflicción, ¿no? De ciertos momentos o de ciertas depresiones recurrentes en su vida. Todo como consecuencia o una secuela, ¿no? De un momento de vandalismo que hubo en una de las iglesias que él presidía allí en Inglaterra. En uno de esos momentos estaba la reunión llena, era de las reuniones pues más concurridas en esa época, en ese entonces, y alguien gritó fuego y en ese afán de la gente salir, que era algo falso, pero en el afán de la gente salir, pues lamentablemente hasta perecieron, ¿no? Concurrentes. Y esto generó, ¿no? Que en él quedara este tipo de secuela por la cual tenía usualmente en el año muchas veces que retirarse a descansar porque venían estos agotamientos a su vida. Y así nos encontramos con otros grandes hombres de Dios, así nos encontramos con Calvino, nos encontramos con Lutero, que eran hombres de grandes virtudes, pero que también tenían ciertas luchas personales, individuales, humanas, que necesariamente no tiene que ser la misma de fulano, mengano, perencejo, pero son luchas que todos de alguna manera estamos viviendo. Y después de ver, ¿no? Que son hombres, digámoslo en ciertos términos, colosales a nivel del Evangelio, por el reconocimiento, por la incidencia que han tenido a nivel mundial, pero eran hombres aquejados por debilidades como las nuestras. En el caso de estos dos hombres, de Lutero y de Calvino, aún sufrían, tenían enfermedades físicas recurrentes, ¿no? Coincidían, por ejemplo, en los cálculos nefríticos, o ese famoso cálculo renal. Y si todavía en esta época de tanta tecnología y de tanto avance médico, es algo tan duro, es algo tan difícil de afrontar, usted se imaginará esas épocas donde la salubridad del agua no tenía pues los niveles que hoy puede llegar a tener, pero en esa época
era completamente ajeno. Eran situaciones, eran momentos donde no existía la energía y pues la escritura tenía que hacerse a desgaste de la vela. Y otro tipo de situaciones y debilidades que los rodeaban a ellos, ¿cierto? Sus luchas, las luchas ministeriales, muchas confrontaciones humanas que tenían. De hecho, recuerdo un hombre también, una biografía muy especial, William Cooper, un famoso hombre de ministerio que compuso himnos muy hermosos, uno muy famoso que pues difícil oírlo hoy en día, pero que más o menos titula como que Dios obra de maneras misteriosas, que fue un himno muy interesante, muy profundo en su momento. Pues este hombre sufría de lo que hoy conocemos nosotros como una experiencia bipolar y muchísimas veces tuvo que marginarse del ministerio y muchas veces tuvo que recurrir, ¿cierto?, a tratamientos para poder proseguir, pero Dios lo usó en medio de sus debilidades. Dios lo levantó y permitió que fuera útil, que lograra realmente aportar al ministerio, edificar dentro del ministerio a pesar de todas estas circunstancias. Por eso cuando hoy nosotros queremos tocar este tema, Consolados para Consolar, nos referimos específicamente a esa actividad, esa obra de parte de Dios. Tenemos a John Bunyan, ¿no? Un hombre que pasó prácticamente casi la mayoría de su vida en la cárcel y que tenía una hija invidente que lo visitaba, que concurría a él, lo buscaba ahí. Y este hombre estuvo en la cárcel no por ser un delincuente, sino simplemente por mantenerse firme en la actividad y en la acción del Evangelio. Pero ahí estuvo y ahí continuamente experimentó el consuelo de Dios, como de pronto tenemos otra experiencia en David Brainerd, ¿no? Un joven que con todos sus talentos, con todas sus capacidades, la procedencia, ¿cierto? Social, de hecho, la procedencia donde estudió y terminó finalmente decidido a servir a las comunidades indígenas de su país, donde sirvió de manera, de hecho, muy corta, escasos 4 o 6 años de ministerio, porque murió muy joven a causa de una debilidad que había en él. Pero mira que esos 4 y 6 años, hasta el sol de hoy, todavía hablan. De pronto una experiencia muy parecida la tenemos en la Biblia con la vida de Abel, ¿no? Que significa específicamente eso, resuello, un suspiro, algo muy fugaz, ¿cierto? Pero mira cómo la Biblia dice que a pesar de que su vida fue fugaz, su ofrenda aún da testimonio de él. Y así tenemos entonces este caso de David Brainerd, un hombre que vivió de pronto fue muy corta su vida y muy corto su ministerio, pero hasta el sol de hoy todavía tiene incidencia. Claro, algo que rescató el gran Jonathan Edwards, quien lo conoció y quien en cierta medida fue mentor de él, y rescató su diario y toda su actividad de comunión con Dios en medio de estas vivencias en esas comunidades, porque él vivió allá en el bosque, en la selva, con estas comunidades, ministrándolas y enseñándolas, cuando los mejores púlpitos de su entorno lo llamaban y lo convocaban, pero pues esa fue su vocación. Y a esto entonces queremos ir el día de hoy, ¿cierto? Queremos mirar cómo para consolar al creyente, Dios usa a creyentes consolados por él. Eso es lo que queremos específicamente tratar en el día de hoy. Y esa palabra consuelo, que es paráclesis, es propiamente un llamado, ¿cierto? Una manera de instar, de desafiar, de exhortar, de motivar, hecha por alguien cercano. Es decir, una exhortación personal que entrega la evidencia que se levanta, ¿cierto?, en la corte de Dios. Un llamado a la ayuda, es decir, aliento, como ya recordemos que hay una palabra muy parecida es parácleto, que la estudiamos hace algún tiempo en Juan 14, recordando la actividad del Espíritu Santo, quien como paráclito, como llamado a defendernos, como nuestro defensor de causa, de oficio, como nuestro defensor legal, no solamente está a nuestro lado para defendernos, sino para estimularnos, para motivarnos, para instarnos, ¿cierto? Para enardecernos cuando estamos de pronto sofocándonos o apagándonos. Como de pronto, no sé si usted ha tenido la experiencia de ver una fogata o unos carbones que ya se están apagando, pero cuando soplan en ellos vuelve nuevamente. Es ese aliento y hacia allá se aboca realmente el sentido
y el motivo del texto que hoy queremos compartir con ustedes. Por eso vamos a mirar entonces que para consolar al creyente, Dios usa a creyentes consolados por Él. Dice entonces, lo vamos a ver en 4 puntos específicos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que para consolar al creyente Dios usa creyentes consolados por Él? Porque su consuelo tiene propósito. Luego decimos, de igual manera, porque su consuelo tiene proceso, ¿cierto? Luego decimos también esta premisa, y es porque su consuelo tiene pertinencia y porque su consuelo tiene prueba. O sea, hay una prueba, una evidencia de que eso es una realidad. Entonces vamos a mirar el primer punto. Porque su consuelo tiene propósito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 3 y 4, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Padre de toda, ¿cierto? Consolación, y el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay que decir de todas estas aflicciones, que ellas tienen un sentido positivo. De hecho, hay una palabra ahí que tiene que ver con los afectos, con los sentimientos, ¿cierto? Y esta palabra viene dentro del lenguaje, ¿cierto? Original, viene cuando es consecuencia, ¿cierto? Del mal, cuando es consecuencia de algo mal hecho, ¿cierto? Y cuando esa tribulación o esa aflicción tiene un origen y un efecto dañino, nocivo. Pero este caso contrario realmente hace énfasis al hecho de que son situaciones o circunstancias, tribulaciones o aflicciones que tienen una consecuencia finalmente o redundan para un efecto positivo. Por eso no hay que avergonzarse de ellas, sino que hay que gloriarse incluso. Miremos entonces primero por qué. Y por eso decimos porque su consuelo tiene un propósito. ¿Qué tiene entonces en medio, cierto, de estas aflicciones y estas tribulaciones el plan de Dios? Primero, la tribulación fomenta la paciencia. Entonces dice Romanos 5.3, si recuerdan este texto conocido, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, produce. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces definitivamente la tribulación fomenta la paciencia. Dios de alguna manera permite este tipo de situaciones y experiencias o somos expuestos a ellas, dadas las circunstancias, pero tienen una finalidad constructiva a consecuencia. Santiago 1, 2 y 3 nos dice algo similar. Santiago 1, versículo 2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, tenemos como primer punto que la tribulación, o decimos nosotros, ¿cierto? Que el consuelo o el consuelo tiene un propósito, y en este caso es ¿por qué? Porque en medio, ¿cierto? O como consecuencia o final resultado de pasar por en medio de esas circunstancias, esas adversidades, se va a generar paciencia en nuestras vidas cuando somos expuestos a este tipo de tribulación. Segundo, y esta a su vez, ¿cierto? Ofrece la posibilidad de dar buena cuenta de sí. Es decir, la tribulación hace que la persona afectada experimente que ella se encuentra entre los que tienen esperanza de ser participantes de la gloria de Dios. En pocas palabras, en vez de la tribulación o este tipo de adversidades que de alguna manera hacen parte del plan de Dios, en vez de desestimularnos, frenarnos, apagarnos, sofocarnos, en cierto sentido empieza a aprender por
obra del Espíritu Santo, el creyente, que esto al contrario es parte del plan de Dios, que esto es un indicativo de que estamos dentro del plan de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En vez de reducirnos, levanta, estimula, encoraja. Y no estamos negando que de pronto se esté pasando por un momento de aflicción, un momento de quebranto, un momento muy difícil, un momento muy duro. Pero estamos poniendo de presente que puede acontecer lo mismo que sucede a veces con un huevo, ¿cierto? Un huevo es algo aparentemente no, uno lo toma y es muy frágil, no lo puede uno apretar demasiado, pero mira que si tú lo expones, ¿cierto? A ciertas temperaturas, él termina volviéndose duro. En vez de debilitarse, que puede ser también, ¿cierto? Cuando queda tibio, pero cuando finalmente el huevo ha sido cocido, pues se encuentra con que es duro y no queda tibio. Mira que tibio pues queda como acuoso, aguanoso, mientras que ya, ¿cierto? Un huevo cocinado, pues definitivamente mira que ya no es tan frágil, tiene cierta resistencia, cierta dureza. Romanos 8:18 nos dice algo también muy parecido. Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, en estos dos sentidos, decimos que definitivamente, de alguna manera, el consuelo de Dios tiene un propósito. Y es que, consecuencia y como fruto de pasar por medio de todas estas adversidades, queda en nosotros es algo edificante, porque finalmente Él viene y hace de toda esta situación algo constructivo que trae consuelo para nuestras vidas, así como podía decirlo en su momento, ¿cierto? El mismo José. Lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo tomó para bien. Génesis 50:20. Algunos de pronto pensaron que sus planes, ¿cierto? Estaban direccionados hacia algún punto, pero Dios, que es soberano, entornó todos esos planes para algo mucho más grande que él tenía preparado. Segundo, decimos entonces que su consuelo como primer punto tiene un propósito. Y decimos entonces como segundo punto, su consuelo también, o porque su consuelo tiene proceso, o sea, es algo que de alguna manera se va desarrollando, es progresivo, ¿cierto? No es de pronto algo instantáneo, pero sí tiene un proceso y más o menos así lo explica Pablo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir. Y pues aquí la palabra también podemos decirla y podemos aplicarla nosotros en resistir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, más o menos cómo sucede esto y por qué decimos, más o menos cómo pudiéramos describir este proceso. Pablo no nos lo dice expresamente, pero desde luego lo encontramos relacionado en qué. Primero, estas aflicciones que se experimentan como padecimiento de Cristo, como dice Gálatas 6:17, por ejemplo. Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Entonces, muchos, por muchas situaciones y como consecuencia, ser creyentes, como consecuencia de abrazar el Evangelio, como consecuencia de confesar, ¿cierto?, a Cristo, como consecuencia de habernos apartado, o como dice aquí mismo en Gálatas, Pablo nos explica, nosotros cuando hacemos parte o tomamos una decisión por Cristo, morimos para el mundo, pero ahora vivimos para Dios. Entonces, cuando tomamos esa decisión, pues vamos a vivir ciertas aflicciones y ciertos quebrantos,
como consecuencia de esa decisión. Entonces, primero que todo, ¿cómo empieza el proceso? Pues vivimos y experimentamos momentos de aflicción. Pero segundo, como consecuencia, ¿cierto? Cuando estamos viviendo esos momentos difíciles, por amor de Cristo y en comunión con Cristo, como lo dice 1 Corintios 12:26, o sea, unidos a Él, somos afligidos, pero estamos unidos a Él. 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Somos expuestos al padecimiento, pero recordemos que somos uno con Cristo Jesús. Así dice 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Filipenses 3:10 nos dice algo muy parecido con respecto a que estamos, ¿cierto? Como consecuencia de su amor, de su llamado, ¿cierto? De nuestra respuesta a su fidelidad por nosotros y en comunión con él. Filipenses 3:10 nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces nos encontramos que aquí Pablo nos está describiendo lo que él tenía como su gran anhelo delante de Dios, su gran anhelo delante de Jesús, ¿cierto? Ser hallado en su justicia y no en su propia justicia, ser hallado realmente en su pleno conocimiento y desestimando todo lo que había llegado a conocer hasta ese momento y aún anhelando, ¿cierto? Poder conocerle, el poder de su resurrección y aún participando de esos padecimientos. Porque aunque padecemos, estamos en unidad con él. Pero tercero, ¿sirven para qué? Sirven para que se manifieste la vida que Cristo está comunicando, ¿cierto? O para que se manifieste esa vida que Cristo comunica continuamente a nosotros. Miremoslo aquí como dice 2 Corintios 4 del 10 al 12. 2 Corintios 4 del 10 al 12. En pocas palabras, nosotros somos expuestos a la aflicción como consecuencia de nuestro llamado al cristianismo, pero no padecemos solos, porque somos uno con Cristo. Y como consecuencia de todo eso, ¿cierto? Aunque padecemos en unión con Él, Él nos está usando. Nosotros estamos siendo testimonio de alguna manera por su gracia, porque compartimos, porque nos conducimos, nos comportamos, actuamos, tenemos una nueva mentalidad, tratamos de abordar, ¿cierto? Su plan, su voluntad, tratamos de ajustarnos a su palabra. Hay un nuevo patrón en nuestra vida. Y eso de alguna manera se hace presente, se hace patente en medio de la comunidad que nos observa, en medio de quienes nos conocen y con quienes convivimos. Como dice Deuteronomio 4, que cuando está Moisés compartiendo, ¿cierto? O nuevamente reiterando la ley para que el pueblo ya está a punto de entrar en este proceso de la tierra prometida. Ahí en Deuteronomio 4 dice que cuando las naciones alrededor de ellos escuchen estas ordenanzas que Dios les ha dado, escuchen estas enseñanzas, dirán, qué pueblo tan sabio. Dirán, qué enseñanzas tan sabias y tan profundas. Entonces, es lo que nosotros tratamos a través de poner en práctica la voluntad de Dios. No exhibirnos, no, sino que esas mismas conductas y esas mismas, ¿cierto? Acciones, nuestra manera de proceder, hable, porque esa es otra manera. Por eso recordamos lo que compartimos hace algún tiempo en Primera de Pedro 3, ¿no? Predicando sin palabras, evangelizando sin palabras. ¿Cómo? Con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. No estamos diciendo que no se ha de predicar, ¿cierto? Con la palabra y con la enseñanza y con la evangelización. No, no estamos diciendo eso, sino que hay otra manera también que es eficiente y es muy importante, es con nuestra conducta, con nuestra manera de responder a las autoridades civiles, con nuestra manera de responder a nuestras autoridades laborales, con la manera, cierto, de responder frente a la aflicción y a las circunstancias adversas, frente a nuestra manera de responder en nuestros roles en el hogar, como cónyuge mujer o como cónyuge varón. En ese aspecto,
como nosotros pongamos en práctica lo que Dios nos ha enseñado, estamos compartiéndole a otros. Como decíamos en su momento, la Biblia o la única Biblia que algunos algún día llegarán a leer o llegarán a ver es lo que nosotros vivimos de la palabra frente a ellos. En pocas palabras, nuestra vida está poniendo de presente el Evangelio y las verdades de Dios. Por eso entonces decimos que el proceso consiste en eso. Somos expuestos a la aflicción, pero como ya no somos solos y estamos unidos a Cristo, entonces sufrimos juntamente o padecemos o somos, ¿cierto? Que ahí la palabra, de hecho, tribulación se refiere, ¿cierto? A esa presión interna, ¿no? Dice que había una de las, digamos así, uno de los suplicios que se infligía en algunos de los ejercicios que se hizo en algún momento en la Inquisición, tenía que ver con que le iban poniendo peso a la persona, y más peso, y más peso, y más peso, hasta que la persona se sofocaba y ya no daba más. Eso es más o menos a lo que se refiere la palabra y tribulación, es una presión interna. Claro, viene de afuera, pero es por dentro que ya no se da más, es una presión de lo profundo. A eso se refiere y eso es a lo que está respondiendo entonces el consuelo de Dios en la vida del creyente. Dios, que es Padre de toda consolación, fuente de toda consolación, consuela, como ya vimos, como propósito para que a través de ese consuelo otros puedan experimentarlo. Pero como segundo punto vemos cómo es ese proceso, ¿cierto? Y ese proceso es que vivimos la aflicción, la vivimos en unidad con Cristo y finalmente, ¿cierto? Se expresa, ¿por qué? Porque, ¿qué está diciendo Pablo? Él muchas veces llevó el Evangelio a un lado, lo llevó aquí, lo llevó acá, lo llevó acá. Y ellos pasaron por muchas aflicciones, por muchos quebrantos, pero estaban llevando ¿qué? Vida. Y aun cuando ellos eran afligidos y ellos eran quebrantados, no estaban solos. Era parte del plan de Dios, estaban de la mano de Dios y a pesar de esas aflicciones, el Evangelio se llevaba, o sea, la vida era transmitida a otros. Entonces, gloria a Dios porque no eran aflicciones en vano y no eran aflicciones que ellos buscaran, de las que ellos quisieran ser protagonistas, porque a veces cuando vemos de pronto, cierto, la vida de Pedro, la vida de Pablo, la vida de estos primeros apóstoles que todos fueron, cierto, y vivieron el tiempo de los mártires y fueron pensaríamos nosotros que es que ellos fueron y lo procuraron, no, fue parte de la respuesta de aquellos a quienes ellos llevaron el evangelio y cómo el mundo, cómo los enemigos del cristianismo respondieron contra ellos a precio de su propia vida. Pero la expusieron no porque pensaran que fuera un recreo o que fuera muy bonito, no, pues fue el precio que tocó pagar llevando el Evangelio. Por eso, en 2 Timoteo, Pablo nos recuerda, 2 Timoteo 2, del 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, le está diciendo él a Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio en el cual sufro penalidades. Hasta prisiones a modo de malhechor, y ustedes saben que él no era un delincuente, pero fue encarcelado muchas veces, ¿cierto? Porque se conspiró en contra de su acción evangelística. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor de ¿qué? De aquellos a quienes él compartía la palabra y quienes estaban llamados de alguna manera porque él entendía que no era ya hasta ahí donde él ya tenía su compromiso. Sabía que su compromiso era llevar el evangelio y obra del Espíritu Santo era convertir a aquellos a quienes él soberanamente disponía para que participaran del evangelio, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces, él tenía entendido, ¿cierto? Que esos quebrantos no era que él saliera a buscarlos, sino que eran lamentablemente o parte, ¿cierto?, de un plan donde algunos se levantaban en contra, pero él seguía hacia adelante independiente de esas situaciones. Y claro, uno diría, pero entonces, si Dios estaba con ellos, ¿por qué permite? Porque en medio de todas esas situaciones y del plan de Dios, esas circunstancias también permitían algo edificante en su vida, como veremos en el proceso de la temática. Simplemente ahí nos queda rematar con Efesios 3:3, el mismo Pablo que ha venido compartiéndole a los Efesios,
toda la parte doctrinal, ¿cierto? Que hasta ese momento él venía exponiéndole ahí a los de Éfeso. Va llegando hasta el capítulo 3 donde él le recuerda, empezando desde el versículo 1, que él pues hace una oración entrando y le recuerda todo lo que Dios ha venido haciendo, la manera como ha traído esta verdad, como ha revelado el ministerio, que ese gran misterio es la iglesia y cómo a él Dios lo ha puesto, ¿cierto? Como el que ha de anunciar, como el que ha de llevar, como el que ha de enseñar. Y claro, todos conocían muchas situaciones difíciles en Efeso. Recordemos que en Efeso hubo un gran levantamiento que casi linchan, ¿cierto? A Pablo y a algunos de sus eh, participantes de todo este proyecto evangelístico. Lo tuvieron que esconder para que no lo lincharan. Había muchas situaciones difíciles y por eso entonces él les recuerda, ¿no? Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ahora, él estaba encarcelado cuando está enviando esta carta, las cuales son vuestra gloria. Entonces, ¿qué le está diciendo él? Sí, yo estoy pasando momentos difíciles, estoy pasando momentos de quebranto, estoy pasando momentos de aflicción, pero no desmayen. Esto es parte de la obra de Dios en nosotros, que a través de estas situaciones Él va formándonos y va dejando algo edificante y constructivo en nuestras vidas. Entonces decimos que Dios consuela al creyente por medio del consuelo que ha dado a otros. ¿Por qué? Porque tiene un propósito su consuelo, que es ese, edificar a otros. Tiene un proceso, que es el que estamos terminando de ver entonces, que tiene que ver con que somos afligidos, pero como consecuencia de estar en unión con Dios, entonces no somos afligidos solos, y consecuencia de estar en unión con Dios, estar en unión con el Señor y de estar haciendo la tarea, la obra y el testimonio de Dios, pues finalmente entonces mira cómo todo eso redunda en edificación para aquellos que ven, para aquellos que nos observan, para aquellos que nos conocen, ¿cierto? Ven que pasamos por esas situaciones, pero ahí Dios nos va llevando siempre en consuelo y eso redunda en edificación. Por eso también decimos entonces que Dios edifica al creyente por medio de consolar a otros porque su consuelo tiene pertinencia. ¿Qué significa? El creyente pertenece al grupo de los creyentes y al estar involucrado dentro del grupo de los creyentes, de todos los que somos hijos de Dios, pues somos participantes de alguna manera de las diferentes situaciones y de las diferentes tribulaciones y quebrantos por los cuales sin Cristo vamos a pasar por ellos. Y con Cristo, pues si Cristo pasó por ellos, nosotros no estamos ajenos a vivir y a pasar por este tipo de situaciones y este tipo de inconvenientes. Claro, algunos quisieran, ¿no? No, pues hacerse creyentes y simplemente vivir una vida bonachona, satisfactoria. Pero recordemos que hay una exhortación que hace por allá en Jeremías 47 más o menos, si no estoy mal, donde se dice que Moab, ¿cierto? eh, eh, Se quedó quieto, como un vino. Usualmente el vino anteriormente se decantaba, era trasvasándolo de vasija en vasija, se iba como purificando, haciéndose cada vez, o sea, se le iba quitando toda la escoria, todo lo nocivo o todo lo que lo hacía vulgar, no un vino fino, se iba quitando y se iba decantando, trasvasándolo de vasija, se iba, cada vez que se asentaba, entonces eso se llevaba y ese asiento se dejaba en esta antigua vasija y luego se llevaba a otra y se llevaba a otra. Dice que eso fue lo que pasó con Israel. Dice que Israel continuamente tuvo enemigos aquí, tuvo enemigos acá, tuvo asedio aquí, y entonces Israel siempre ha pasado por esos quebrantos y ha sido como trasvasado de vasija en vasija. Pero pues su sabor no va a ser el mismo al final. En cambio, ¿qué dice de Moab? Dice que no, que él ha quedado como ese vino quieto, ese vino que nunca ha sido trasvasado y su sabor siempre es el mismo. Asimismo, entonces Dios permite que pasemos por muchas situaciones para ir de alguna manera, eh, no viendo lo que hay en nuestro corazón, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros vayamos viendo cómo respondemos, qué hay, para que salga lo que hay en nosotros. Recuerdo que Dios permite situaciones para que aún nosotros veamos o seamos testigos de cómo reaccionamos. A veces uno, como lo hemos compartido tantas veces, cree que es tan bueno que no tiene tiempo para hacer milagros.
Pero cuando vivimos momentos difíciles, situaciones, salen a la luz muchas cosas. Alguien una vez en una historia donde lamentablemente se descubre que una niña ha sido violada sistemáticamente por su padre. Alguien le cuestiona a este estudioso del comportamiento sobre por qué pasó esa situación. Y este hombre simplemente le dice, mira, si tú quieres meterte en ese territorio, no solo te vas a sorprender, sino que te vas a encontrar con cosas que definitivamente no solo te van a asombrar, sino que vas a quedar confundido. Entonces, usted se imagina hasta dónde puede llegar realmente. Muchas veces Dios permite que pasen ciertas cosas para que vayan saliendo cosas que están guardadas en nosotros. Tal vez escondidas muy en lo recóndito. Cosas que pueden saltar el día que uno menos piensa. Creo que hace algunos días les compartía acerca de aquel joven que guardó casi por 30 y pico de años en su corazón un resentimiento contra su mamá. Ahí estuvo guardado por años y ahí, bueno, y uno pudiera decir que grave, pero pudiéramos también decir que positivo caso fue que después de tanto tiempo, por lo menos lo sacó. Y esperemos que lo haya sacado y no le haya dado lugar nuevamente a eso que liberó en su momento. Por eso entonces también decíamos que su consuelo tiene pertinencia, o sea, todo el que está en el cristianismo hace parte de esta realidad. Por eso lo dice así entonces en el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Nos encontramos entonces aquí con un punto importante y tiene que ver que, como les decía, si hacemos parte del cuerpo de Cristo, todo lo que acontezca a la cabeza y lo que acontezca al cuerpo, pues nos acontece a todos los que somos miembros. Nosotros no podemos decir que alguien de alguna sufrió un accidente, ¿cierto? La persona como tal. Sí, sabemos que de pronto puede que un órgano sufra más que el otro, pero finalmente todo el sistema puede sufrir la alteración. Puede ser que fue un accidente de tráfico, de tránsito, que de pronto fue un accidente, ¿cierto? En el agua, o que de pronto vino una enfermedad. Pero mira que todo el equipo, todo el sistema, de alguna manera, sí, algunos miembros sufren más que otros, pero todo el sistema se ve afectado. Todo el sistema convalece. Si de pronto es un accidente de tránsito, entonces uno dice, no, pues que fue la pierna, que fue la rodilla, pero se tuvo que ir a cama y entonces ya estando en cama, entonces van a sufrir sus músculos por la inactividad y entonces ya sufre su espalda y va a sufrir la columna y bueno, se presentan una cantidad de situaciones de que si uno lleva, si uno sufre, si uno padece, pues todos los que hacen parte del cuerpo de alguna manera estamos expuestos a pasar por este tipo de situaciones y de circunstancias. Lo dice entonces así en este orden de ideas en Romanos 8:17 Pablo. Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso dice aquí, sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también en la consolación. Si de alguna manera, cierto, ustedes ven que un creyente es afligido, y que finalmente encuentra consuelo, significa que ahí está quedando una garantía, está quedando una lección, está quedando un antecedente y es que podemos pasar, como dice el Salmo 34:19, por muchas aflicciones, pero de todas nos librará el Señor. Entonces, ahí está ese antecedente que habla Pablo, el ser compañeros, se refiere al que cuando es uno accionista, la palabra ahí es cuando usted es accionista, cuando usted tiene la misma parte, cuando usted tiene la misma cuota, cuando a usted le corresponde lo mismo, ¿cierto? De la misma porción que le corresponde a todos de ese capital. Cuando dice ahí que somos compañeros en la tribulación, significa que también a usted le corresponde la consolación. Entonces, encontramos que su consuelo tiene pertinencia, así como tiene
una razón de ser y decíamos en su proceso. Por eso dice Pablo ahí con respecto al proceso, que cuando lo vive o cuando se identifica, cuando de alguna manera, ¿cierto? El creyente es consolado, ¿cierto? Mediante el consuelo que reciben los otros, pues como compartíamos al principio, cuando de pronto vemos la historia, vemos estas biografías o vemos la vida de los creyentes que están alrededor de nosotros, la experiencia de los que están viviendo al lado de nosotros, ¿cierto? Vemos cómo pasan por ciertas situaciones y nosotros en cualquier momento pasaremos en ellas. Entonces, cuando nosotros pasemos por ellas, pues habrá un consuelo. ¿Por qué? De alguna manera, porque entonces nosotros seremos conscientes, ¿cierto? De que también a nosotros nos ha correspondido, pero que también así habrá respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Dice de igual manera, si vamos a esta misma idea en Hebreos 12, del 5 al 11, en Hebreos 12, del 5 al 11, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pregunta el autor. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces serían bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, mira, simplemente todos los que son hijos de Dios están expuestos a pasar por su trato. Pero de igual manera, por eso concluye el texto diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, por eso, como dice Pablo en el texto de Segunda de Corintios, sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo serán en la consolación. Entonces, gloria a Dios porque su consuelo tiene pertinencia y nosotros, ¿cierto? ¿Es pertinente a quién? A todos los que somos creyentes. Y si somos expuestos a la aflicción, tenemos que recordar como creyentes, si pasamos por aflicción, también va a haber consuelo. Y si nosotros recibimos consuelo de Dios, sabemos que de alguna manera también seremos expuestos a la aflicción, tribulación, quebrantos o situaciones difíciles que requieran el consuelo de Dios. Por eso, como cuarto punto, entonces tenemos ese testimonio que nos cuenta Pablo ahí, ya en el versículo del 8 al 11, y nos dice, ¿cierto? Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Nos encontramos entonces que, como dice el argot popular, para la muestra, un botón. Por eso decimos que su consuelo tiene prueba. ¿Qué es una prueba? Pues es un testimonio, es una evidencia. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque Pablo nos cuenta y nos ha contado en varias de sus cartas, vemos muchas situaciones por las que él pasó. Recordábamos hace poco nada más la experiencia que tuvo en Éfeso. Recordemos, ¿cierto?, la experiencia que tuvo en los mismos juicios que se le hizo cuando él volvió a Jerusalén, que se pusieron de acuerdo y querían tomarle. Además, algunos hasta habían ayunado hasta que no lo hubiesen muerto. Y trataron, ¿cierto? Y lo llevaron a un juicio donde Dios de alguna manera le liberó, luego él apeló,
fue a Roma y recordemos lo que fue ese viaje, ¿cierto? Cuando lo cogió ese huracán. Si miramos cada uno de esos testimonios, nosotros vamos a ver que en todos y en medio de todas esas situaciones, hasta cuando Dios lo estimó, él fue liberado de toda circunstancia. No sabemos exactamente cuál fue la circunstancia aquí que le sobrevino en Asia. Pueden haber muchas de las que pues hemos compartido en este momento y pudo haber vivido. Tanta, ¿cierto? Como pudo haber experimentado en todos esos viajes misioneros, en tantas situaciones. ¿Se acuerdan que una vez lo apedrearon y pensaron que estaba muerto? Inmediatamente, caso dado, se levanta y termina enseñando y evangelizando en otra ciudad. Son muchas las situaciones que él vivió. Por eso decimos que su consuelo, el consuelo de Dios, tiene prueba ¿qué? De que a pesar de las aflicciones, él sabe consolarnos. ¿Por qué? Porque él es el Padre de toda misericordia y de toda, o sea, es el Padre de misericordia y de toda consolación. Él tiene de alguna manera cómo responder a cada una de esas situaciones y esas circunstancias por las que de alguna manera pasaremos. Es más, a veces, si usted mira, si no es su caso, es el caso de otro, hay situaciones que uno dice, Dios mío, ¿cómo hacer para levantarse esa situación? Pero vemos que de alguna manera las personas se sobreponen, se levantan con el consuelo de Dios y uno queda asombrado, uno no ha pasado por ahí. Pero si otros te miran a ti, dirán lo mismo porque ellos no han vivido lo que tú has vivido. Si yo miro a otros, me asombro, si otros me miran, se asombran y cada uno vamos viendo, ¿cierto?, cómo Dios de alguna manera hace evidente su consuelo en la vida de aquellos que le invocan, de aquellos que le buscan, que creen y que como parte de su plan tenemos que estar expuestos a las diferentes aflicciones. Mira lo que estamos viviendo en este momento. No es fácil. Muchos han perdido su trabajo, muchos han terminado con una rebaja en sus ingresos. Muchos en este momento están viviendo en incomodidad, muchos están viviendo situaciones críticas. La esperanza que nosotros tenemos, ¿cierto? Por medio de lo que nos enseña Dios en su palabra, es que así como otros han sido consolados en su momento, como otros se han sobrepuesto, como otros han vivido, ¿cuántos testimonios de gente que han pasado por muchas situaciones y Dios de alguna manera les ha sostenido proveyendo, les ha sostenido atendiendo, les ha sostenido con cuidado, les ha sostenido con ayuda, de manera directa, de manera indirecta? Y todos hemos pasado por quebrantos. Claro, usted puede decir, ¿cierto? Como a veces uno se ha sentido y como uno muchas veces ha tenido la perspectiva a ver, ¿no? Yo cuando escucho la historia de Don Irán Hudson, el hombre gran misionero a China, ¿cierto? La historia de David Livingstone, que perdió hijos, perdió su esposa en la misión, a veces uno piensa, yo no he hecho nada. Y tal vez es así, si nos comparamos humanamente, pero cada uno está sufriendo. Cada uno pasa por momentos. Él vivió su historia que es extremadamente respetable y desafiante, pero tú también vives tu historia. Tú también tienes un hogar, tú también de pronto tienes un cónyuge, tú también tienes unos hijos. Y uno a veces pasa por aflicciones en el matrimonio, pasa por aflicciones con sus hijos, pasa por enfermedades, pierde un cónyuge, pierde, ¿cierto? Puede perder hijos, puede perder un trabajo, puede pasar por momentos de mucha necesidad, por momentos de mucha demanda. Y claro, uno puede decir que en comparación a lo que vivió fulano, mengano, pereció, puede que no sea nada, y es cierto, cada quien tiene una dimensión distinta. Recuerdo una vez muy personalmente que estaba afligido por una cuota que no lograba cancelar, no recuerdo si eran 80, 100 mil pesos en su momento, en los años 90. Y luego tuve la oportunidad de hablar con un hombre que estaba preocupado porque tenía un déficit de 500 millones en su empresa. Ustedes se imaginarán cómo salí yo después de esa conversación. Pues gloria a Dios, le dije yo, Señor, pues mira, yo afanado por 100.000, por 80.000, y este hombre en semejante preocupación. Claro, son dos situaciones distintas, pero si tú miras la realidad de cada uno está pasando por su momento y por su crisis. Es muchas veces muy fácil, ¿cierto? Uno escucha esos memes, mandan esos mensajes, mire la situación de fulano, de mengano, hay situaciones muy difíciles, muy duras, muy desafiantes, pero cada uno la está viviendo de acuerdo a su realidad. Puede ser que lo que yo ya esté viendo como algo grandísimo, si viene algo más grande, pues diga, no, pues lo que viví no era nada, y se va dando uno cuenta. Pero todos estamos pasando por todo este proceso y por toda esta formación. Lo que queríamos realmente dejar sentado con respecto a lo que hemos
traído para tratar en el día de hoy, pues es recordar que Dios nos ha consolado para consolar. ¿Por qué? Porque para consolar al creyente, Dios usa a creyentes que han sido consolados por Él. Claro, está el Espíritu Santo, que consuela a un creyente, que consuela tu vida, tu relación personal. Y ese testimonio muchas veces lleva consuelo a otros. Esa es parte de la obra. No es que sea la única manera, pero es parte de la obra y la manera como Dios hoy nos recuerda a través de esta obra y esta actividad de Pablo, esta palabra de la paráclesis, del consuelo de Dios, de la motivación de Dios, de la exhortación de Dios a la vida del creyente. ¿Por qué? Porque su consuelo, ¿cierto? Tiene un propósito, su consuelo tiene un proceso, ¿cierto? Y es que en la medida, mira, por eso, en la medida que en algún momento yo paso por quebrantos que otro ha pasado, empiezo yo a identificarme y digo, gloria a Dios, Señor. Pues primero soy parte de este proceso, sé que estás actuando en mi vida y definitivamente pues otros ya han pasado por aquí, seguro que tú obrarás. Y decimos que su consuelo, ¿cierto? Tiene pertinencia, porque a todos los que hacen parte de, de, de la casa y de la familia de Dios, pues nos corresponde, ¿cierto? Todos los que pertenecemos, a todos nos corresponde nuestra porción, a todos nos corresponden nuestras acciones dentro de toda esta experiencia, y porque su consuelo tiene prueba. Recordemos, como dice entonces el Salmo 34, ¿cierto? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará el Señor. Salmo 34, 19. Lo revisamos para que no quedemos de pronto con dudas, para que no quedemos con incertidumbres y simplemente para concluir, recordar aquella experiencia que hace algunos días alguien compartía y nos impresionaba. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No sé si usted leyó la historia, estos días salió por las redes, muy impactante y se la voy a resumir así para concluir y que oremos. Y veamos o revisemos de pronto cuántas maneras Dios tiene de traer consuelo. Y de seguro, no soy quien para decirlo, que si finalmente pues el consuelo no llega aquí, la promesa de Dios es que Él consolará. Hoy, aquí o donde Él estipule consolarnos. Pero recuerdo la historia de estos misioneros nórdicos, no sé exactamente, no recuerdo bien ahora, no preciso con exactitud de dónde realmente eran oriundos, pero era de uno de estos países, ¿cierto? Nórdicos, eslavos. Y sí, de Finlandia, Noruega, Suecia, no recuerdo bien, o Dinamarca. Y ellos se fueron, se convirtieron, él luego, junto con su esposo, una parejita joven, se han ido entonces al África convencidos del llamado de Dios. Y llegaron a un lugar donde empezaron a ejercer su ministerio. Se recordará, muchos lo leímos y lo compartimos en estos días. Pero no encontraron eco a su actividad y a su tarea. Solamente, escasamente, la única cultura que tenían cerca, un niño, era el único que se relacionaba con ellos. Un pequeño niño oriundo africano. Y así fue pasando el tiempo hasta que esta parejita alcanzó a tener un bebé, una bebé, pero finalmente esta mujer murió. Y este hombre, pues cansado, ¿cierto?, de esta esterilidad en el ministerio, finalmente creo que entregó en adopción a su niña, a otra pareja cercana que había también de misioneros, y él lamentablemente pues regresó a su nación, regresó a su tierra. Y finalmente en su tierra, pues su fe decayó a tal punto que se entregó a la desesperanza, a la depresión, al licor y terminó pues desdiciendo, ¿cierto?, de su fe. Terminó prácticamente eh, apartándose, deprimido, frustrado como consecuencia de toda esta situación que vivió. Pero pasan los años y ahí donde uno ve la soberanía, la acción de Dios. Y una niña estando en Estados Unidos encuentra una revista donde halló algo de esta historia. No sé bien si era la historia precisa o halló algo sobre esta situación. Y ella, que ya había conocido algo de la historia, se puso a indagar, se puso a investigar y finalmente pudo viajar. Y pudo finalmente encontrar a este hombre y pudo presentarse ante él.
Esta niña era la hija que él había, esta dama era la niña que él había dado en adopción. Pudo presentarse ante él y ponerle de presente que no había habido tiempo perdido, no se había perdido todo, que finalmente esa comunidad prosperó para el Evangelio, que de hecho donde él tuvo que enterrar a su esposita allá en el África, se había levantado algo muy hermoso, ¿cierto?, de la naturaleza, y que ahí esa comunidad que fue tan resistente al Evangelio, hoy en día había una iglesia próspera que reconocía la obra de Dios y la tarea que habían hecho estos misioneros. ¿Quién dirigía esa obra? Ese único niño que tuvo contacto con ellos. Así fue entonces como este hombre pudo ver en vida realmente la mano de Dios, el consuelo de Dios y la gloria de Dios, después de muchos años de pensar que Dios le había dado la espalda. Por eso quiero motivarte hoy para que oremos, le pidamos a Dios que incida en nosotros y que nos permita en este día de gratitud, en este día de acción de gracias, recordar que en medio de todas estas situaciones podemos estar agradecidos con Él, porque Él sabe lo que está haciendo, sabe cómo lo está haciendo y finalmente nos consolará. Vamos a decirle entonces así: bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que tú nos has regalado hoy. Muchísimas gracias por tu palabra hermosa, porque has traído, como siempre, por medio de la acción del Espíritu Santo y de tu palabra, vida a nuestros corazones y a nuestro ser. Hoy te pedimos especialmente, Espíritu Santo, para que permitas que podamos entender que Dios consolará al creyente por medio de creyentes que han sido consolados. Está el Consolador eterno, está el Espíritu Santo, el mejor de todos, porque de hecho es el que enardece, es el que sopla cada vez que nos estamos apagando para encender nuestra vida. Pero también está esta paráclesis, este consuelo divino que viene de parte de nuestro Dios a levantarnos, a estimularnos, a renovarnos y a permitirnos en medio de las vicisitudes y de las circunstancias poder poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, porque Él sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Porque estas situaciones y estas circunstancias, y especialmente su consuelo, tiene un propósito: consolar a otros. Porque definitivamente, Señor, su consuelo tiene un proceso, tiene un método. Y es que en la medida en que otros son consolados, en que otros ven cómo son consolados, esos otros van recibiendo consuelo, pasando por las mismas experiencias y por las mismas circunstancias, así como damos fe de la vida de Lutero, de Calvino, de Brenes, de Bunyan. Cuando vemos, escuchamos sus testimonios, lo que vivieron, la vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de los apóstoles, cómo fueron consolados a pesar de las diferentes situaciones. Y cuando nosotros vivimos esas experiencias, podemos entonces tener la esperanza de tu consuelo y luego decir: Señor, es real. De igual manera, Señor, porque tu consuelo tiene pertenencia. Y en ese sentido, Señor, nosotros como parte de tu cuerpo, como parte de tu iglesia, Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, si la cabeza ha sido afligida, de alguna manera nosotros también estaremos expuestos a la aflicción. Igual, si no tuviéramos a Cristo, también seríamos afligidos por el mundo. Pero con Cristo todo redunda en bendición, como lo decía claramente José. Lo que ustedes trataron para mal, Dios lo usa para bendición. Por eso su consuelo, así como sabemos que pasamos por aflicción, sabemos que su consuelo será real. Lo tenemos por firme. Dice: esta es nuestra esperanza, es firme. Como aquella palabra que dice Pablo en Filipenses 1:6: tengo por cierto que el que comenzó la buena obra la terminará. Y así finalmente, Señor, hemos concluido de que tu consuelo tiene prueba. Y son todos esos hermosos testimonios, como contaba Pablo aquí, a aquellos destinatarios. Nosotros vimos, llegó un momento en que perdimos la esperanza de vivir. ¿Qué propósito tenía esa experiencia? Enseñarnos que definitivamente nuestra confianza está solamente en Dios. No somos dueños de nada, no tenemos el control de nada. Llegó un momento en que sentimos que la sentencia de su muerte estaba ahí, dice Pablo. Pero lo que Dios hizo fue enseñarnos a que confiemos
solo, total, absoluta y plenamente en Él y en su consuelo. Así hoy te pedimos, bendito Señor, ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza en ti, porque como decía Pablo, nos libraste, nos has librado y nos librarás hasta el día en que, como tú hiciste con Pablo, cada uno de nosotros seguirá el camino de los hombres, el camino de la vida. Pero ese día decidiste que no era el día y fue consolado en medio de su aflicción. Y él aprendió la lección. Aprendió a confiar absolutamente en ti, que tú eras el dueño de la vida. Él no. Y así tú permites que por medio de muchas situaciones y de muchas experiencias, nuestra vida vaya creciendo en conocimiento y vayamos siendo cada vez edificados. Así, Señor, no nos damos cuenta cómo cuando nosotros empezamos la vida de creyentes, escuchamos a aquellos hombres vividos y experimentados en el Evangelio y cómo sentíamos profundidad en sus palabras y qué fortaleza y qué consuelo infundían en nosotros. Y de pronto nosotros hoy no nos damos cuenta que después de todo este camino y este recorrido, tú estás haciendo lo mismo con nosotros, Señor. Y podemos hablar sin saberlo, sin darnos cuenta por la acción del Espíritu Santo. Otros son consolados con la experiencia, con la vida, con las situaciones vividas y con las circunstancias de las cuales podemos testificar que tú nos consolaste. Y entonces, como un eco divino, como una acción sobrenatural del Espíritu Santo, aquellas pequeñas experiencias de hombres frágiles, débiles, de hombres imperfectos como nosotros, tú puedes llevar consuelo a vidas que necesitan de ese consuelo. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por este día, muchas gracias por tu consuelo, muchas gracias por hacer de vidas débiles e imperfectas la herramienta y un método de consolar, Señor. Por favor, permítenos agradecerte así. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor.
reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia hay paz y seguridad. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Señor, no nos queda más que agradecerte por este tiempo hermoso y queremos decirte de manera especial, Señor, gracias por este tiempo hermoso que nos has regalado. Solamente quedamos en la esperanza de tu cuidado, con la confianza y la convicción de ese hermoso y profundo saludo que nos daba Pablo. Que tú eres el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, y el Dios de misericordia y de toda consolación. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por este momento que vive el mundo, que vive Colombia, que vive mi ciudad, que vive mi casa, que vivo yo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, y permítenos sobreponernos a la ansiedad, sobreponernos a la inquietud, sobreponernos a la depresión, sobreponernos al afán, sobreponernos a la tristeza, sobreponernos a la incomodidad. Pero permite, Señor, que por medio de tu consuelo podamos sobreponernos a todas estas experiencias, por medio de esa paráclesis tuya, por medio de esa exhortación, de esa motivación que viene, Señor, de ti y que es poderosa y profunda, Señor, podamos nosotros sobrellevar todas estas circunstancias y todas estas situaciones en el nombre tuyo y por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias por cada hogar, muchas gracias por cada familia y muchas gracias por cada vida que hoy ha estado partícipe de este tiempo especial. Que tu paz esté con cada uno de nosotros, que tu paz esté con nuestra familia y tu paz esté con todo lo que tú has puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestra mayordomía y a nuestra disposición. Que tu provisión esté con cada hogar, con cada familia, con cada miembro, en cada vida, frente a cada necesidad, como en tu obra, en tu ministerio, en tu casa, en tu cuerpo y en el propósito de que se extiendan estas verdades, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendito Dios, muchas gracias por este tiempo. Solamente decirle que Dios le bendiga rica y abundantemente. Bendiga a la persona que está a su mano derecha, a su mano izquierda, y que disfruten, terminen de disfrutar de esta noche especial, del día de mañana y del día que viene, y que hacia adelante Dios nos permita vivir cada día de la mano de su consuelo. En el nombre de Jesús.